Agradecemos mucho su presencia en este conversatorio. Así como también agradecemos la presencia de los representantes del sector emprendedor y a las mujeres emprendedoras que nos acompañan en este espacio de diálogo. Solicitamos, por favor, que las preguntas se remitan por el chat a fin de poder tener un orden y puedan ser contestadas posteriormente. Damos paso en este momento a Andrés Isch, ministro del Trabajo. Buenos días con todos. No sé si se me escucha bien. Sí, súper bien. Ya, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle la presencia a Gabriela Sommerfeld y Alexandra Chamba, también a las más de 40 organizaciones de la economía popular y solidaria que nos acompañan, y a todas aquellas emprendedoras que han sacado tiempo el día de hoy para estar con nosotros. Quisiera arrancar contándoles una historia. Yo tuve la suerte de tener 3 abuelitas maravillosas, 2 abuelitas consanguíneas y una tercera, Lolita, mamá de mi padrastro, que prácticamente nos adoptó como nietos. Y al final de su vida, Lolita comenzó un emprendimiento en la casa trabajando con papel prensado, comenzó haciendo artesanías, después siguió involucrando a toda la familia y terminó teniendo un pequeño taller desde el cual generaba ciertos ingresos. Lolita, al final de su vida, ella murió creo que con 97 años, de lo que más se quejaba es que ya solamente podía trabajar 8 horas al día. A mí esto se me quedó grabado porque la verdad es que Lolita no dependía de esos ingresos, sus hijos cuidaban de ella, se preocupaban por cualquier gasto que necesitaba, pero se trataba de una cosa mucho más importante, se trataba de pasión, de dignidad, de libertad para hacer sus cosas. Y les cuento esto porque ayer cuando yo preparaba la charla, esta imagen de Lolita me venía constantemente a la cabeza. Y creo que es porque son estos valores los que se replican permanentemente en aquellas mujeres emprendedoras y trabajadoras. Son valores que como Estado tenemos la obligación de permitir que crezcan, que florezcan, que vuelen y no de limitarlos o de ponerles obstáculos. Así es que un poco con eso en mente, el Ministerio del Trabajo lo que ha hecho en estas semanas es preparar una normativa que permita una nueva modalidad de contrato que creemos que va a ser muy útil para todas ustedes, para todas las emprendedoras del país. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es que cuando se tengan proyectos nuevos, que si es que les sale un contrato con un cliente determinado que va a durar solamente un tiempo, si es que se van a arriesgar en una nueva línea de negocio, en sacar productos que no han sacado antes, etcétera, puedan aplicar este trabajo, este contrato de trabajo, sin el miedo que al finalizarlo se mantengan obligaciones que sean imposibles de cumplir. Este contrato, la otra cosa que va a permitir y que va a ser muy beneficioso, es para que se generen nuevas plazas de trabajo formales, con certezas, con garantías, con protección. Va a permitir que el talento y el esfuerzo individual se multipliquen, que la economía se dinamice en general. ¿Cómo funciona? Esto es muy parecido a cuando se contrata gente para la construcción de una casa, por ejemplo. Se contrata un equipo de obreros, una persona que está a la cabeza, un equipo técnico, se construye la casa y al finalizar la obra, el contrato termina y solamente se debe pagar la liquidación que corresponde sin ningún cargo por despido intempestivo ni penalidades. Entonces, lo mismo lo hemos ampliado a otras ramas, no hemos puesto ahí una limitación y lo hemos ampliado también a servicios. Entonces, si es que son obras de construcción, si es que son proyectos pequeños. Por ejemplo, pensemos en este momento en temas textiles. Lograron conseguir un contrato específico para la elaboración de cierto material textil que tomará, no sé, 7, 8 meses. Por ahí alguien quiere un desarrollo tecnológico, desarrollo de software. Lograron conseguir un contrato para, con el mismo ejemplo que usábamos de Lolita, ¿no es cierto? Un contrato para una producción determinada de artesanías, etcétera. Esto se puede adaptar muy fácilmente.
Simplemente se determina el proyecto específico, se determina un plazo de duración del proyecto o una condición de duración del proyecto hasta que se termine la obra, hasta que se termine el servicio. Se contrata a la gente bajo esa modalidad y una vez que se termina hay dos opciones, o tres opciones más bien. La primera, simplemente se finiquitan los contratos de trabajo con las condiciones que les había mencionado. La segunda es, si es que tenemos la suerte de volver a tener un proyecto parecido, se puede volver a contratar a las mismas personas para el segundo proyecto, para el tercer proyecto y así. O la otra opción, si es que el negocio ha crecido y si es que deciden que es conveniente pasar de esta modalidad del contrato por giro del negocio, que es la denominación que tiene, a un contrato indefinido, también se lo puede hacer. No quiero alargarme mucho, creo que va a ser mucho más importante escucharles a ustedes, salir de cualquier duda que se tenga, pero me parece que este es un ejemplo de varias cosas que debemos hacer en conjunto. En primer lugar, tenemos que darle al Ministerio de Trabajo una visión permanente de cuidar los empleos existentes y generar nuevas plazas de trabajo. Estamos viviendo momentos extraordinarios y por extraordinarios me refiero a momentos que no hemos visto antes, que no hemos vivido. No sabemos cuál es el mundo que nos espera cuando terminemos la pandemia. Sabemos que hay una situación compleja, que la gente está sufriendo. Sabemos que necesitamos en este momento más que nunca arrimar el hombro y ser solidarios. Entonces, todas aquellas acciones que nos puedan permitir generar plazas de trabajo, recuperar a aquellas personas que han pasado a la informalidad porque lamentablemente no tenían las condiciones necesarias para mantenerse en la formalidad, proteger a esa gente que está desamparada dentro del sector informal es algo muy, muy importante. Cuidar el dinero de los ecuatorianos, haciendo que los recursos se dirijan hacia donde se deben dirigir, hacia créditos productivos, hacia el fomento de actividades comerciales, hacia brindar esta red de protección a aquellas personas que están en situación más vulnerable y también transparentar muchísimo la gestión. Ahí creemos que es importante que ustedes tengan las certezas, en primer lugar, de cómo abordar las relaciones laborales, de cómo resolver los conflictos, que el ministerio no sea un ministerio perseguidor, inquisidor, sino que sea un ministerio que ayude a destrabar las cosas, a rebajar el nivel de conflictividad en la sociedad, a encontrar soluciones, a darles a ustedes servicios que realmente les sirvan. Ese es el compromiso que nos hemos planteado para los siguientes 10 meses. No es fácil, necesitamos de todos ustedes, necesitamos muchísimo de sus ideas, de sus críticas y también de su apoyo en aquellas cosas que se vayan haciendo correctamente. Así es que con eso, María José, quisiera cerrar esta intervención inicial, nuevamente agradeciéndoles la invitación, abriendo en este momento el panel y escuchándoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la explicación realizada por el ministro de Trabajo, Andrés Mich. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat y posteriormente serán contestadas. En este momento tenemos una pregunta, señor ministro. La pregunta es la siguiente. Quisiera saber si existe un periodo mínimo o máximo de duración del contrato por giro de negocio. No, no existe un periodo mínimo ni máximo. Esto dependerá de lo que los proyectos o las actividades requieran. No es lo mismo, por ejemplo, un contrato de 4 meses en los cuales se va a fabricar X cantidad de insumos, no sé, de material de protección, mascarillas, etcétera, ¿no es cierto? Que han habido varias asociaciones o agrupaciones que están comenzando a fabricar estos productos, a tal vez un desarrollo tecnológico que tome 2, 3 o 4 años. Aquí no hay limitación más que la naturaleza en sí del proyecto o del contrato, de la línea que se necesita implementar. Esa es la que va a marcar definitivamente cuánto durará el contrato. Sí es importante que en el contrato esto se detalle con mucha precisión, es decir, o vamos a detallar el tiempo específico que va a durar el proyecto, o vamos a detallar las condiciones en las cuales el proyecto va a funcionar y por lo cual podremos saber el momento en que el mismo ha concluido. Muchas gracias, ministro.
En este momento quisiéramos dar paso a las palabras de Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Arca Continental, para que nos brinde un aporte en este día que estamos en este conversatorio. Buenos días con todos. Andrés, señor ministro, María José, Gabriela, un saludo muy fraterno a la distancia. Primero, señor ministro, agradecerle por la invitación para Arca Continental de acompañarlos en este panel y poder compartir la experiencia de Arca Continental en la creación de valor de empleo a las mujeres de la cadena de valor. La situación que estamos viviendo actualmente nos invita a repensar cómo hemos innovado, cómo hemos contratado, cómo hemos generado competitividad. Y creo que definitivamente la situación que estamos viviendo nos invita a decir que no podemos seguir innovando de la forma como lo hacíamos. No podemos contratar de la forma como lo hacíamos. Entonces, porque toda la situación actual ha cambiado muchísimo. Entonces, esto nos invita a pensar y agradecer estas herramientas que nos ayudan a dinamizar la contratación laboral. Realmente vemos con buenos ojos estas herramientas que dan un poco más de dinamización para la contratación. Y más importante es esto para las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo ahora? Porque según el desempeño de ventas del Servicio de Rentas Internas en los últimos meses, establece que las actividades económicas que más se han afectado en estos meses son las del servicio doméstico, hotelería y consumo de alimentos, donde según el INEC, el 95%, aproximadamente el 95% de las personas que trabajan en estos sectores son de mujeres. Entonces vemos que ahora en estos meses tan duros para todos, el sector laboral más afectado es que con estas herramientas que el Ministerio saca para la dinamización laboral, creemos que se puede generar un poco de mayor empleo o incluso preservar las plazas de trabajo de las mujeres trabajadoras. Ahora, UNICEF establece que las mujeres en el 90% de sus ingresos en su familia y en su comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, cuando le apostamos a la mujer emprendedora, a la microempresaria, también estamos apostando a que su círculo familiar, comunitario, también se enriquezca. Entonces, por eso lo que me parece tan relevante e importante crear herramientas para que la mujer pueda seguir manteniendo plazas de trabajo y que se pueda reincorporar e incorporar al sector laboral. En Arca Continental quiero comentarles un poquito qué es lo que venimos haciendo durante muchos años con los tenderos de barrio. Con los tenderos de barrio, que son más de 100,000 tenderos de barrio, hemos también creado herramientas para dinamizar su negocio, ¿no? Y últimamente vemos lo importante que es la transformación digital. Entonces les hemos apoyado para que ahora migren hacia su negocio hacia un negocio más digital, ¿no? Que puedan hacer un delivery, que puedan tomar pedidos a través del teléfono, cosas que tal vez nunca se imaginaron. Así también quería comentarles, en Arca Continental somos uno de los mayores empleadores del país y damos empleo a casi 10,000 colaboradores directos, donde ventajosamente haciendo un gran esfuerzo estos días no hemos despedido a nadie, y es justamente por nuestro gran compromiso de apoyar a la reactivación económica y a la generación de empleo del país. Y entonces, para concluir, yo veo estas herramientas, nuestros acuerdos ministeriales que nos permiten un poco la contratación de forma más flexible. Yo creo que son importantes, han sido importantes siempre, pero más ahora aún. Así que yo quisiera agradecer al señor ministro por esta invitación y también por estas nuevas ideas, estas nuevas herramientas que nos ponen a disposición, a través de las cuales yo creo que esto nos va a beneficiar a todos, hombres y mujeres, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa aportación de Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación.
En este momento, ministro, tenemos otra pregunta. La pregunta es de Amanda Vitar. Buenos días. ¿Durante este tiempo se debe asegurar al trabajador por el tiempo que rige el contrato? Gracias, Amanda, por la pregunta. Sí, se debe asegurar al trabajador. Quizá es importante atar esta respuesta con algo dicho por Alexandra, porque eh, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es formalizar relaciones, no solamente generar plazas de trabajo, sino que esas plazas de trabajo realmente cumplan con el cometido, que es mejorar la calidad de vida de la gente que se logra integrar al mercado laboral. Miren, cuando tenemos una relación formalizada pasan una serie de cosas. Tenemos protección social, ¿sí? A través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se aumentan los beneficios para el trabajador. Tenemos acceso a crédito y con el acceso a crédito se abren un montón de oportunidades. Por ejemplo, la posibilidad de formalizar también la propiedad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Hay estudios que nos demuestran que cuando formalizamos la propiedad, es decir, cuando las personas pueden llegar a tener una casa propia, escrituras de su terreno, etcétera, el ingreso de la siguiente generación, es decir, el ingreso promedio de los hijos de estas personas se duplica, porque ellos también pueden utilizar esos bienes como colateral para acceder a créditos que les permite invertir más, estudiar, tener negocios. Entonces es sumamente importante. Estos contratos exigen la afiliación al Seguro Social, al IES, dependiendo del tipo de jornada que se pacte. Si es que son contratos con una jornada reducida, una jornada parcial, se paga en relación a eso, a diferencia de si son contratos que tienen una duración regular de la jornada, es decir, las 8 horas diarias. Pero esta afiliación sí se la da, es importante. Y aquí de lo que se trata es de tener relaciones justas, que sean herramientas que sirvan a las emprendedoras, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo esas herramientas permitan tener a los trabajadores que son incorporados dentro de estos proyectos en condiciones adecuadas. Muchísimas gracias, ministro, por su respuesta. En este momento quisiéramos dar paso a Gabriela Sommerfield, que nos brindará unas palabras. Gabriela forma parte de la Junta Directiva de Movit Hotels, grupo hotelero colombiano que ejerce la gerencia general del Le Parc Hotel en Quito. Es miembro del directorio de Cervecería Nacional AmBev del Ecuador. Gerencia un proyecto de energías renovables en Chile y apoya en calidad de vicepresidenta de Asuntos Corporativos Internacionales en un proyecto de integración energética regional. Muchísimas gracias a Gabriela Sommerfield por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a Alexandra por compartir este espacio. Muy buenos días a todas las emprendedoras. Yo quiero felicitar a todos quienes están en esta charla, en donde nos están compartiendo este nuevo contrato, esta nueva modalidad que lo que va a hacer es justamente fortalecer la relación laboral, por un lado, formalizándola como acaba de exponer el señor ministro, pero también ayuda a aquellas emprendedoras, a aquellas mujeres en el caso del día de hoy que están aquí, que luego de haber sabido administrar correctamente sus hogares, se atreven a emprender en un negocio. Esta herramienta que nos están entregando en este momento es muy valiosa porque estamos asegurando que no se va a llenar de pasivos sus emprendimientos, es decir, no se va a llenar de deuda sus emprendimientos antes de no saber si va a marchar bien su nuevo proyecto, su nuevo giro de negocio, que además puede ser temporal, pero que si es exitoso se va a convertir ya luego en una empresa y lógicamente ahí se puede pasar a otras modalidades de contrato. No cabe duda que el crear estas nuevas figuras para contratar, lo único que hace es crear nuevas fuentes de trabajo formales con el fin de dar seguridad a las familias para que incluso sepamos cuándo podemos
educar hasta cuánto podemos pagar por la educación de nuestros hijos y hacer un plan también para nuestras casas sobre las expensas que tenemos en nuestros hogares, pero con algo cierto que tenemos y que tiene el trabajador, sino que también va a fortalecer sus emprendimientos, se va a crear nuevas empresas y estas empresas fortalecidas van a crear mayor cantidad de plazas de empleo bajo distintas figuras de contrato, puede ser. Lo único que se está haciendo el día de hoy es empezar a crear un círculo virtuoso, un círculo donde todo empieza a sumar y esta sinergia y esta velocidad con la que empieza a girar, Dios quiera que en el corto plazo nos ayude a poder captar las 300,000 plazas de empleo que a causa de la pandemia el día de hoy de desempleo se han perdido. Así que yo, ministro, quiero felicitarle y también felicitar a todas las emprendedoras, como acabo de decir, por la valentía. El día de hoy todas y todos tenemos que sumar para sacar a nuestro país adelante y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva realidad. Ya no podemos tener camisas de fuerza para para crear una nueva unidad de negocio, para crear un emprendimiento, sino que necesitamos de esta flexibilidad donde todos nos sentamos de cierta forma seguros para empezar a generar la riqueza que todos los ecuatorianos estamos esperando a través de nuestras plazas de empleo seguro. Así que muchas gracias, señor ministro, nuevamente. No solamente sirve a las mujeres valientes que están en esta charla el día de hoy, sino a todos aquellos jóvenes que siguen saliendo después de haberse esforzado en sus estudios, en los colegios, en carreras técnicas, en carreras universitarias, y que el día de hoy, lamentablemente, no solo en nuestro país, sino a nivel global, la situación para absorber ese talento humano no da, y muchos tienen que buscar estos emprendimientos. Esto lo único que hace es fortalecer y dar la seguridad a aquellos emprendedores también para que puedan salir adelante y no se llenen de pasivos. Muchas gracias y un muy buen día para todos. Agradecemos a Gabriela Sommerfield por su aporte y su presencia en este conversatorio. Señor ministro, tenemos otra pregunta por parte de Erika Volte. Buenos días. Quisiera tener claro si el contrato emergente tiene un periodo de prueba. Y por otro lado, al terminar el plazo, ¿se debe pagar una liquidación tomando en cuenta que proporcionales, décimos, bonificación, desahucio? Y en la reducción del sueldo, ¿hay reducción en pagos de décimos? Gracias por la pregunta, Erika. Aquí pasamos a unas figuras distintas de las que estábamos hablando en este momento. Solamente para que no se confunda, estábamos hablando de la nueva modalidad de contratación en un acuerdo ministerial que vamos a expedir el día de mañana, que es el contrato por obra o servicio por giro del negocio. La pregunta de Erika está haciendo relación a aquellas herramientas que están en este momento utilizándose desde la ley humanitaria. La ley humanitaria creó 4 figuras, 3 de ellas permanentes y una temporal. Las figuras permanentes son el acuerdo entre las partes para preservar fuentes de trabajo, el contrato emergente al que hizo referencia Erika, la reducción de la jornada emergente y el uso de vacaciones. Esa es la única figura temporal que durante 2 años podrán ser distribuidas de acuerdo a las necesidades del empleador, sin necesidad de acuerdo con los trabajadores. En relación al contrato emergente, este contrato tiene la posibilidad de tener un periodo de prueba. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un contrato que se puede celebrar hasta por 1 año plazo, renovable a 1 año adicional. Es un contrato que puede tener una distribución distinta de las cargas horarias. Por ejemplo, podemos pensar en tener durante 6 días seguidos la distribución de las horas, en lugar de en 5 días, con 1 día de descanso, siempre atendiendo a los máximos, ¿no es cierto?, al máximo de 40 horas semanales. La otra posibilidad que nos da este contrato es que al terminar el periodo
establecido, lo único que se tiene que pagar es el desahucio. Este contrato también permite, y ahí viene la segunda pregunta de Erika, también permite que se pague en aquellos casos en los cuales se tiene una jornada reducida de manera proporcional a las horas trabajadas. Entonces, son distintas figuras. Estas figuras de la ley humanitaria lo que buscan sobre todo es preservar fuentes de trabajo, intentar que las empresas que son las empleadoras no quiebren, no cierren, y a cambio de eso distribuir de alguna manera las cargas de afrontar esta crisis. Por ejemplo, los empleadores que apliquen estas figuras no pueden repartir dividendos a sus socios durante el tiempo que duren los acuerdos o durante el tiempo que dure la reducción de la jornada emergente. Esos dividendos, que no se confundan con las utilidades de los trabajadores, esos dividendos, si se generan, tienen que ser reinvertidos en la empresa para fortalecerla, para precisamente asegurar que la empresa no quiebre. El contrato, por otro lado, el contrato del que estamos hablando, que es un contrato por giro del negocio, ese contrato también puede tener un periodo de prueba, eso no está limitado. Así es que espero, Erika, haber contestado de la manera más clara posible. Si es que no, envíale un mensaje, por favor, al chat para poder ampliar la explicación en aquello que no haya quedado claro. Sí quiero aprovechar para resaltar algo que decía Gabriela. Gabriela hacía mención a cómo ustedes, antes que nada, han sido administradoras de sus hogares. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen las mujeres por encima de los hombres. Las mujeres son en general mucho más capaces, más responsables para administrar adecuadamente los recursos, para pensar en largo plazo, para pensar en un uso sostenible de lo que tenemos a la mano. Y por eso es que cuando las condiciones se presentan para que las mujeres puedan crear con libertad, para que puedan emprender con libertad, para que sean capaces de identificar las oportunidades que tienen a la mano, crecen de manera muy rápida. Yo creo que la mejor política de Estado es apoyar a las mujeres en todo aquello que podamos, a nivel personal, a nivel profesional, con acceso a créditos, con acceso a educación de calidad. Creo que si hacemos eso vamos a estar en muchas mejores condiciones de las que estamos en este momento. Así es que, Gabriela, yo concuerdo absolutamente contigo en tu mensaje. Creo que es momento de sumar entre todos y ustedes, emprendedoras, son, creo yo, las que van a ser realmente las que tiren del carro para salir de esta crisis como país. Muchas gracias, ministro. Tenemos algunas preguntas. La siguiente pregunta viene de parte de Carolina Pupiales. ¿Puedo trabajar en 2 lugares al mismo tiempo acogiéndome a este contrato por giro de negocio? María José, quizá recojamos 2 o 3 preguntas para responderlas todas de corrido y así ganar un poquito de tiempo. Perfecto. La siguiente pregunta viene por parte de Angélica María Ricachi. En cuanto a los contratos de limpieza, ¿se puede aplicar el contrato por giro de negocio? Con estas nos iríamos por este momento, ministro. Ok, gracias. Carolina, sí, puedes trabajar en 2 lugares al mismo tiempo, siempre y cuando sean compatibles los contratos entre sí. Es decir, si es que tú tienes un contrato por giro del negocio en un proyecto que requiere 4 horas en la mañana y consigues otro contrato que requiera de 4 horas en la tarde, no hay ningún problema. ¿Cuándo no podrías trabajar en 2 lugares al mismo tiempo? En circunstancias obvias. Por ejemplo, si es que se montan las horas de una actividad con la otra, porque no podrías atender a 2 lugares a la vez. Si es que estos contratos requieren tu presencia física en 2 ciudades distintas que sean incompatibles. En esos casos no podrías hacerlo, pero en general este contrato no te limita. Creo que esa es una de las grandes ventajas. Los talentos individuales, y fue algo a lo que hice mención en mi introducción, los talentos individuales se van a multiplicar, porque si es que tú tienes características especiales que te hacen que seas una persona que pueda aportar muchísimo a un proyecto, a un contrato específico, a una empresa específica,
esas mismas capacidades te pueden servir para aportar en otro proyecto diferente y hacer que dos proyectos crezcan al mismo tiempo. En cuanto a la pregunta de Angélica, sí, no tiene limitación, no hay áreas en las cuales haya una prohibición para aplicar este tipo de contratos. Creo que las actividades de limpieza son un muy buen ejemplo, porque podría ser que consigan un contrato específico para brindar servicios de limpieza durante una época determinada. Pensemos fuera de la pandemia, ¿sí? Pensemos que ha pasado un poco más de un año y comienzan a reactivarse actividades comerciales, actividades turísticas, etcétera, y se necesita incrementar el número de personas que realicen actividades de limpieza, qué sé yo, en un hotel, en la temporada alta de un hotel, ¿sí? Donde más ocupación va a tener. Ese es un buen ejemplo donde se podría aplicar este contrato para durante 3 o 4 meses que dure esa actividad o esa temporada alta, incrementar las actividades de limpieza, se termina esa actividad específica con el fin de la temporada y se regresa a las condiciones normales con el número de personal que se requería. Entonces, sin duda, este es un ejemplo de cómo se podría aplicar. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. La siguiente pregunta viene de Mónica Hidalgo y dice lo siguiente. ¿Esto rige para empresas y asociaciones o solo para asociaciones? Constanza Gaitán Carvajal pregunta, ¿cuál sería la base mínima de sueldo con esta modalidad? Y de ser necesario, ¿se podría hacer una reducción de jornada? Gracias. Mónica, esto rige para todos los empleadores. Aquí tampoco tenemos una limitación. Había algo que teníamos en la legislación, porque esto viene desde el 2015, esta figura en la ley. Lamentablemente se la había limitado, apenas salió en la ley, se la limitó desde el propio Ministerio del Trabajo de ese tiempo para actividades estatales estratégicas, lo cual a mi modo de ver no tenía ningún sentido. Pensemos en la construcción de una gran hidroeléctrica, de una gran represa, de una obra, no sé, un contrato petrolero. Esas son actividades estratégicas del Estado. Esas actividades igual se iban a dar. Esas plazas de trabajo igual se iban a abrir. ¿Qué estábamos haciendo al limitarlo para eso? Yo creo que nada. Entonces, aquí, al no tener limitaciones ni en actividades ni en el tipo de empleador, porque ya no son solamente aquellas grandes empresas que van a dar servicios estratégicos al Estado, podemos utilizarlo para todos. En este momento estamos con asociaciones de la economía popular y solidaria, estamos con mujeres emprendedoras que no tienen una empresa, que generan empleo de manera directa, tenemos también a representantes de empresas grandes. Todos ustedes pueden aplicarlo, aquí no va a haber una limitación por el tipo de empleador. Y Constanza, respondiendo a tus preguntas, el sueldo mínimo es el establecido por la ley. Ese es el piso que tenemos para todas las modalidades contractuales, salvo en algunos casos específicos donde tenemos sueldos sectoriales. Pero en general es la remuneración básica, los $400. ¿Se puede tener una jornada parcial en este contrato? Sí. No necesitamos tener un contrato de 8 horas diarias. Puede ser un contrato con jornada reducida y vas a pagar proporcional a ese contrato. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí es de dar la posibilidad de que la propia gente defina qué es lo que necesita para poder crecer, para que sus emprendimientos arranquen, para animarse a lanzarse en este momento que tenemos tantas incertidumbres. Entonces, si es que la necesidad es de una jornada reducida, de pocas horas, perfecto, se lo aplica a eso. Si es que afortunadamente el proyecto da para tener una jornada completa, qué mejor, pero aquí no vas a tener limitación. María José, estás en silencio. Muchas gracias, ministro. Gracias. Tenemos una inquietud por parte de Carmen Guato. Dice lo siguiente. Nosotras somos una asociación de costura de mujeres y realizamos un contrato del seguro. Nos están exigiendo el seguro social y no nos quieren realizar el pago. O hay un artículo que nos ampare que no debemos tener el seguro.
Carmen, no entiendo bien tu pregunta. Si es que tu pregunta es si es que tienes en este momento empleados a tu cargo, si los debes asegurar, la pregunta es sí. Si es que la pregunta es al revés, si es que tú estás trabajando para una asociación de costura, en una relación de dependencia, si te deben afiliar, también la respuesta es sí. Hay un tema que lo estamos trabajando en este momento con el IEPS y que quizá aborda una zona gris que tenemos en este momento, eh, donde no tienes una relación de dependencia porque hay una doble condición de socio de la asociación o de la agrupación de economía popular y solidaria y al mismo tiempo trabajas para la asociación. Si es que tu pregunta va por ahí, eso va a quedar resuelto en muy pocos días. Podemos también tener una sesión, María José, para explicarles cómo va a funcionar ese esquema, porque sabemos que ahí hay una dificultad grande. Es decir, esa doble condición de socio y de empleado a la vez, lo que ha hecho es que exista una desprotección hacia quienes están trabajando para las asociaciones y al mismo tiempo hay que tener un equilibrio porque hay que entender cómo se van a generar las obligaciones alrededor de esa doble modalidad. Entonces, yo dejaría, si es que es este último caso al que tú haces referencia, Carmen, yo dejaría eso pendiente para los próximos días que expidamos la normativa, como te mencionaba, le estamos trabajando en conjunto con el Instituto de Economía Popular y Solidaria y eso es algo que va a quedar resuelto también en pocos días. Y yo creería que hasta la semana siguiente ya vamos a tener un texto que podamos emitirlo vía acuerdo. Muchísimas gracias, ministro. Carmen, si es que tienes alguna duda con respecto a esta pregunta, lo puedes enviar por el chat. Tenemos otra pregunta, ministro, por parte de Bárbara. ¿Este contrato podrá ser aplicado a cualquier sector económico y productivo? Sí, Bárbara, a cualquier sector. Esto no lo vamos a limitar a nadie. Nuestra visión, además, es esa. No es el Estado el que debe poner trabas a las iniciativas y a los emprendimientos. El Estado lo que tiene que hacer es darle una mano a los emprendedores, darle una mano a los trabajadores. Así es que no va a tener limitaciones ni en aquellas áreas o sectores en los cuales se pueda utilizar. Tampoco va a tener limitaciones entre si es una obra o es un servicio el que se quiere brindar a través del proyecto. Y como había dicho antes, tampoco va a tener una limitación en cuanto al tipo de empleador que lo pueda utilizar. Muchísimas gracias, ministro. No tenemos más preguntas por el momento. Quisiéramos agradecer a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. El Ministerio del Trabajo busca brindar las herramientas necesarias para generar más empleos formales en el país y busca construir juntos los puentes que nos permitan transitar desde esta situación que vivimos a un futuro de oportunidades. Por eso trabajamos por los ecuatorianos, porque de manera conjunta se den las condiciones de nuevas plazas de trabajo dignas, justas y solidarias. Agradecemos a todos por estar aquí en este día y brindar todos sus aportes. Gracias, María José. Nuevamente, gracias a todas ustedes por haber participado. Miren, yo creo que este es el momento de comenzar a establecer ciertos cimientos que nos permitan construir un puente que nos lleve desde este momento complicado, doloroso, que está exigiendo mucho de nosotros, a un futuro que nos dé mucha más esperanza. Esa es la obligación que tenemos desde el Ministerio del Trabajo, es una obligación que queremos compartirla con ustedes y hacerles corresponsables, y las puertas están abiertas. Y yo lo que quiero es que en este ministerio se puedan receptar todas aquellas ideas que nos ayuden a generar prosperidad, a generar un mayor bienestar para nuestras familias y que nos puedan dar alguna tranquilidad en este momento complicado. Así es que nuevamente muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, que tengan un buen día todos. Gracias.